Julio López sobrevivió a los campos de exterminios de la dictadura. Aguantó silenciar sus recuerdos por años a pesar de que lo atormentaban, hasta que tomó coraje, como muchos otros sobrevivientes, y pudo armar el rompecabezas de datos y detalles que había en su memoria. Por esto, las bandas de sicarios del terrorismo de Estado, aún activas, quisieron demostrar su poder y marcar la cancha. Para eso lo eligieron como blanco. Fue a pocas horas de dictarse una sentencia histórica que terminó condenando a cadena perpetua a Miguel Echecolás, la primera sentencia que hizo historia porque se condenó en el marco de un genocidio durante un juicio a criminales de lesa humanidad. Recuerdo como si fuera hoy cuando Miriam Bregman, una de las abogadas de Jorge Julio López, nuestra compañera, me contaba que Adriana Calvo le había dicho, ni bien se produce la demora en la llegada de Julio, que seguramente lo habían secuestrado. No se equivocaba Adriana. Desde ese momento, los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, que durante una década seguimos reclamando por justicia, señalamos que López desapareció 4 veces, en dictadura, en el régimen constitucional, en el expediente judicial y por último en los medios. En la búsqueda de justicia, una medida elemental es la apertura de los archivos del Estado que permitirán dar luz sobre lo que pasó, investigar la continuidad del aparato represivo que se mantiene desde hace décadas con efectivos tanto de la bonaerense y el servicio penitenciario como en el resto de las fuerzas represivas del país que vienen desde los tiempos de la dictadura. En su momento, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arlanián, había señalado que solo en la bonaerense existían 9.000 efectivos que venían de los tiempos de la policía de Camps. Y a 10 años hay que investigar la cadena de encubridores que permitió hasta ahora la impunidad. La lucha continúa por Jorge Julio López, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, contra la impunidad de ayer y de hoy. Prisión efectiva y perpetua para Miguel Echecolás. Le hago una pregunta rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, nos dijo. Sí, y Echecolás estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, subí un poco más, dice. Subíla que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocés, me decía. Hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decían, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás, el ahí. Señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba... Y a los vi, sí. Después me tiré al suelo, ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo, Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Echecolás, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después... Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Reflexiono cada día
en la causa de Jorge Julio López, de nuestro compañero. Son 10 años de impunidad en esa causa. Es el monumento a la impunidad. No podemos permitir que la desaparición de Santiago termine igual. Y lo de López, los primeros días centrales fue cuando se planteaban otras pistas. Me acuerdo de Aníbal Fernández diciendo que estaba en la casa de su tía. El llavero, ¿te acordás? Y hoy tenemos 11 años de una causa que es un monumento a la impunidad. Y ahora tenemos un aparato de encubrimiento que nuevamente, pistas distintas, te patean para otro lado, porque en aquel entonces estaba implicada la bonaerense. Arlanian le había dado el dato a los organismos de derechos humanos cuando estaban haciendo el reclamo sobre la desaparición de López de que había 9.000 miembros de la bonaerense que habían servido bajo la dictadura militar que todavía seguían actuando. Entre ellos estaban los amigos de Checolás que muy posiblemente actuaron para hacer desaparecer a López. Es decir, una fuerza de seguridad, no sabemos si solo los que estaban en retiro o muy posiblemente en complicidad con los que estaban todavía en funciones. Y ahora una fuerza que actúa apañada directamente, porque digo, acá Nocetti se ha borrado. Ni siquiera lo separaron preventivamente de sus funciones. Nocetti, el que estuvo abogado de genocidas, avalado por Patricia Bullrich en lo que está haciendo. Entonces esto es de una gravedad inusitada lo que están haciendo. Cada vez que va la ministra a hablar a un set de televisión, repite el menú de encubrimiento. Una y otra vez. Da los indicios de la desaparición de Santiago, el pueblo mapuche salta al interés público de la peor de las maneras y desde el Estado, desde el gobierno, se hicieron una serie de afirmaciones, las anoté para no olvidarme, que los mapuches son extremistas, que son extranjeros, que quieren un país independiente, que están financiados por potencias europeas, que de todo esto es mentira. Todo. Se habla de muchas cuestiones de esa y cuando se producen, uno ve las fotos de los allanamientos, se encuentran con serruchos, con martillos, con elementos de trabajo. Entonces, estas falacias se caen. Lo que sí nosotros vemos muy aplicada, podríamos llegar a decir, los 11 principios goebbelianos, digamos, de la manipulación mediática, de cómo confundir a la población y lamentablemente la capacidad de respuesta que nosotros tenemos a nivel mediático, puntualmente en la provincia del Chubut, es muy baja. Nosotros venimos de un territorio denominado Cusamen, que es un lugar en donde nació como una reserva, ¿sí? Como una reserva indígena posterior a la conquista del desierto. Entonces desde ahí vienen todos nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, y eso ha sido un territorio en disputa, digamos, porque nosotros le denominamos que fueron verdaderos campos de concentración, los que hoy denominamos comunidades o reservas o colonias pastoriles, posterior a la conquista militar. De nada nos sirve que nos vayan a sacar una foto en Cusamen, donde está la mayoría de nuestra gente, donde hay 2.000 personas viviendo en territorio, si ese territorio está sobreexplotado de ganado, donde no hay agua, no hay nada, entonces ese reconocimiento no lo queremos. Por lo tanto, lo que nosotros, el ejercicio del derecho es lo siguiente: entregar el Estado, que tendría que entregar el Estado la tierra apta y suficiente. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional se reformuló en el año 94, es decir, lleva más de 20 años ese artículo. Y ese artículo, justamente en uno de sus últimos enunciados, establece la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Eso no ha ocurrido nunca, por lo menos en la provincia de Chubut nunca ha ocurrido. Todo lo contrario, se ha ido sesgando la capacidad del acceso a la tierra. De ejercer el derecho nos lleva a que nuestro pueblo empobrecido tome la decisión de una vez por todas de saltar el alambre y meterse en los campos, y allí empieza el litigio recién con el Estado, con los terratenientes, con los grandes terratenientes, porque también tenemos que hacer diferencia. Nosotros no le vamos a recuperar tierra al trabajador, al pobre, le vamos a recuperar tierra a los grandes terratenientes, teniendo en cuenta que Benetton tiene la mayor cantidad de extensión de tierra que las Islas Malvinas, ¿no? Santiago es una persona, como tantas otras que han pasado por el territorio, a solidarizarse, consciente de la lucha del pueblo mapuche, que es una lucha histórica, digamos, es una herencia de injusticia histórica. En ese contexto, Santiago llega a solidarizarse, como tantos otros llegan, como tantos medios de comunicación, como tantas personas. Y en ese contexto que, por una cuestión de protocolo que tiene la propia comunidad, él se queda en el sector de la guardia, que se le dice que es un primer ingreso, y es en ese contexto en donde se produce la represión, digamos, cuando se encuentra en ese lugar, y a raíz, digamos, del ejercicio de la autodefensa que ejerce la comunidad y un posterior repliegue hacia la zona del río, es donde lo agarran a Santiago, digamos, ¿no? Ingresando en las márgenes del río, tal cual lo han declarado los miembros de la comunidad que estuvieron en ese día.
y también cómo han sido, digamos, refrendados esos testimonios mediante los diversos peritajes que se han hecho después, ¿no? Un reclamo es que el Estado sea un Estado plurinacional. ¿Qué es un Estado plurinacional? Un Estado plurinacional es un Estado que reconoce la existencia de otros pueblos, de otras naciones, de otras particularidades socioculturales al interior de su territorio. El pueblo mapuche no tiene en su concepción un paradigma estatal. Sí tenemos autonomía, autodeterminación, una autoorganización interna, pero nadie está queriendo crear acá una balcanización de la Patagonia, nadie está queriendo hacer un Estado aparte, y eso es muy interesante dejarlo en claro, porque eso es una de las primeras falacias, digamos, que muchas veces prende. Dentro de nuestra cosmovisión no tenemos la idea de Estado, por lo tanto no lo podemos ejercer si no tenemos la idea de Estado dentro de la cosmovisión, pero sí le vamos a reclamar a este Estado que cumpla todas las leyes que este Estado mismo ha creado en beneficio de los pueblos originarios. Se terminaron de caer las mentiras y las pistas falsas del gobierno en el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En las últimas horas, varios testigos de la comunidad mapuche dieron testimonio ante el juez. Ratificaron lo que ya sabíamos, que Santiago estuvo allí el 1 de agosto cuando se dio una feroz represión, y también que fue llevado por gendarmería, ese mismo día cuando entró la gendarmería a reprimir. El testimonio lo dan recién ahora porque se sienten respaldados por la movilización popular enorme que se ha dado en todo el país por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Nosotros estuvimos presentes en Esquel hace pocos días, también en enero. El miedo responde a la persecución y a la represión permanente que sufren por parte del Estado, del gobierno, de la justicia para defender los intereses de Benetton. Se están cayendo una a una las mentiras del gobierno y los medios de comunicación afines. Primero dijeron que Santiago no estuvo ese día, el 1 de agosto, allí en la comunidad. Después, que un puestero podría haberlo matado, cuando las pruebas de ADN han confirmado que la sangre no era de Santiago. Y siguieron las mentiras, que Santiago se podía haber ahogado, dijeron que los miembros de la comunidad mapuche impidieron las medidas de prueba, aseguraron que Santiago podía estar escondido por ahí, como se nos dijo con Jorge Julio López en el 2006, que Santiago se podía haber ido a Chile a pie. Hasta el propio Clarín dijo el sábado que ni la policía de Chubut ni la de Río Negro tenían orden de buscar a Santiago
No hicieron ni un rastrillaje, ni un vuelo siquiera para buscarlo. No hicieron nada. El gobierno habló de múltiples hipótesis, cuando hay una sola. Santiago estuvo allí, el 1 de agosto en los territorios de la comunidad, en Cusamén, y se lo llevó la gendarmería. Lo dijimos desde el primer momento. El Estado es responsable. El gobierno es responsable. Patricia Bullrich, Nocetti, el segundo en el Ministerio de Seguridad, comandó el operativo. El 1 de agosto estuvo allí, comandando la represión. Miles y miles gritamos en la Plaza de Mayo y en las calles de todo el país. Que se vaya Patricia Bullrich. Pero no puede quedar ahí. Hay que investigar hasta las últimas consecuencias todas las responsabilidades políticas y materiales de esta desaparición forzada. Queremos saber, ¿dónde está Santiago Maldonado?